¿Cómo están? Buenos días. Bueno, vamos a empezar con los capítulos. Vamos a arrancar con el capítulo 1 y vamos a comenzar con la introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudio. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está mucho más allá de que se pueda enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que lo abarca todo no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. Y en esto reside la paz de Dios. Esto nos dice que es un curso obligatorio para lo que se requiere del deshacimiento del ego, ¿no? No es un curso obligatorio como quizás podemos empezar a hacerlo como para saber más, para aprender, ¿sí? Como todos estos cursos que hemos hecho de piedras, de energías, de Reiki, ¿sí? Que ha sido como aprender algo para después mmm, poder también quizás compartirlo con otros o enseñarlo. Y no necesariamente el curso de milagro es así. Si bien después muchos terminan compartiendo las enseñanzas y bueno, y extendiéndolo, ¿sí? Pero digamos que lo principal, ¿sí? Es que si tú estás en él es porque, bueno, es como el camino que has elegido para el despertar, ¿sí? Como para el deshacer el ego, ¿sí? Para deshacer el miedo, para trascender el miedo. Y justamente nos dice que no pretende explicar lo que es el amor, porque, o sea, el amor no es ilusorio, no es de esta dimensión, ¿sí? Pero sí trata de justamente de deshacer esos obstáculos que hemos puesto o que nos impiden aceptar que somos el amor, ¿sí? O sea, que despejar los obstáculos. Y esta frase es donde radica principalmente todo el curso de milagros, ¿sí? Que si la practicáramos, eh, no habría que practicar nada más. Nada real puede ser amenazado, ¿sí? Nada irreal existe. Entonces, el ser que eres, el espíritu, ¿sí? No puede ser amenazado, ¿sí? No puede ser dañado, ¿sí? Y el ser que eres, ¿sí? Es lo único real. El cuerpo, la personalidad, eso no existe, ¿sí? Y en eso reside la paz de Dios. La paz de Dios reside en aceptar que eres el ser, que eres espíritu, que eres uno, ¿sí? Y que eso no es amenazado, que no es dañado, que no hay ningún error y que no ha hecho nada. Y en eso es que se basa el curso de milagros para justamente, a través del perdón, ¿sí? Deshacer todos los obstáculos de miedo, deshacer justamente todas esas creencias, esos pensamientos que impiden aceptar el ser que eres. El capítulo 1, vamos a empezar con los milagros, es un poquito largo, lo cual, sí, vamos a ver solamente la parte 1, que son igualmente 2 hojas y medias, para que no queden tampoco los videos muy largos y bueno, y también ustedes puedan tener la posibilidad bueno, de poder distribuir también en cuanto a sus horarios, entonces por eso trato de que siempre los videos sean cortos, ¿no? A veces llevan una hora, pero no más de eso. Capítulo 1. El significado de los milagros. 1. Principio de los milagros. No hay grado de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. 2. Los milagros de por sí no importan.
Lo único que importa es su fuente, la cual está más allá de toda posible evaluación. 3. Los milagros ocurren naturalmente como expresión de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. 4. Los milagros significan vida y Dios es el dador de la vida. Su voz te guiará muy concretamente. Se te dirá todo lo que necesitas saber. 5. Los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. No deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un asesoramiento desacertado. 6. Los milagros son naturales. Cuando no ocurre es que algo anda mal. 7. Todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesaria una purificación. 8. Los milagros curan porque suplen una falta. Los obran aquellos que temporalmente tienen más, para aquellos que temporalmente tienen menos. 9. Los milagros son una especie de intercambio. Como toda expresión de amor, que en el auténtico sentido de la palabra es siempre milagrosa, dicho intercambio invierte las leyes físicas, brindan más amor, tanto al que da como al que recibe. 10. Cuando se obran milagros con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyente, es que no se ha comprendido su propósito. Acá hay una parte donde vamos a encontrar principios donde se cuestionan estas ideas que hemos creído que son los milagros, como nos dicen acá, ¿no? De esos milagros que, bueno, que hemos escuchado que justamente son como para perseguir y atraer fieles o creyentes, ¿no? Esos milagros de que van a salir caminando, o que van a salir con más dinero, o que Dios cambia vidas, ¿sí? No es que Dios, ¿sí? Y también esta base de que justamente usan esos milagros como para atraer creyentes, y sino que también hacen hincapié en un Dios fuera, ¿sí? En un Dios castigador, ¿sí? Porque aparte si tú no das algo a cambio para que ese milagro también suceda, un dinero o lo que sea, después va a venir como a castigarte, ¿no? Em, y bueno, y está esa creencia de ese Dios fuera, ¿no? También vamos a ir viendo cómo nos va invitando a que, ¿no? Dios está en ti, habita en ti, tú eres Dios y por lo tanto eres un obrador de milagros. Tienes derecho a los milagros, ¿sí? Como nos dice acá. Pero los milagros no se refiere a cambios físicos, ¿sí? Que podrá ser, sí, una añadidura de la práctica. En algunos casos se requerirá para que esa fe sea como más devota, ¿sí? Y no se pierdan en la forma. Algunos los tendrán que experimentar así, otros no. Otros será solamente tener esa fe, ¿sí? Esa devoción de que no somos cuerpo y que el milagro es para la mente, ¿sí? Entonces, en esa aceptación y en ese reconocimiento, la fe, ¿sí? Es la que va haciendo a que la mente se vaya abriendo más y empiece a percibir que todo es un milagro, ¿sí? Que la vida en sí es la vida y que todo lo que lo rodea es vida, y eso es un cambio de percepción y eso es un milagro. Bien. Eh, y no necesariamente tendrán milagros en la forma. No. Algunos sí lo experimentarán, otros no, de acuerdo a bueno, lo que vengan a experimentar. Pero no es que ese milagro en la forma, por así decirlo, digamos, quizás que una enfermedad sí se desaparezca, ¿sí? Producto de la práctica, del conocimiento, de esa aceptación de que la mente no es salud y no enfermedad, puede darse sí ese milagro también en la forma, pero no es que siempre se tenga que dar así. Pero no lo contrario. Muchos practican el curso de milagros,
para que haya específicamente un milagro en la forma, ¿no? Que esa enfermedad desaparezca, o para tener dinero, o para atraer dinero, ¿sí? O la ley de manifestación, que muchos también utilizan así. Y acá Jesús lo ha explicado más de una vez. Esa no es el fundamento del curso de milagros. Por eso también muchas veces la palabra milagros, curso de milagros, confunde a muchas personas porque, o sea, todo el mundo piensa que, bueno, milagro es, bueno, eso, ¿no? Eso que tanto quiero manifestar en la forma, ahora sí, sí lo voy a poder lograr, y nada que ver. Por eso a veces muchos abandonan la práctica, ¿sí? Porque poco a poco se van dando cuenta que, bueno, que el mundo es totalmente una mentira, ¿sí? Y de cómo tenemos que hacer esa práctica para que justamente esa devoción, ¿sí?, esté puesta en nosotros mismos, en Dios, y no, ¿sí?, en la apariencia del mundo. Y en ese momento que estamos en devoción al ser que somos, ¿sí?, como la práctica de hoy, la verdad corregirá todos los errores de mi mente. En ese reconocimiento, ¿sí?, claro que aparecen los milagros de cuando antes quizás tú te conectabas con la desesperación, ¿sí?, con la preocupación, en la ira, el enojo, ¿sí?, ya ahora, quizás te detienes, practicas el perdón, ¿sí?, o simplemente estás reconociendo que es esa parte de la mente, ¿sí?, de Dios, del amor que se está expresando, que se está extendiendo, ¿sí?, y que más allá de lo que estás viendo, más allá de la forma de lo que los ojos te muestran, ¿sí?, eh, sabes que en el fondo, ¿sí?, el amor está obrando. Entonces ya no hay como, no hay juicio, no hay reproches, sino que ya hay una mirada compasiva, y eso es un milagro, ¿sí? El milagro es empezar a conectar que el milagro eres tú, que la vida eres tú, ¿sí? Y como tal eres un obrador de milagros, y que tu función es extender el amor que eres. Ese es un milagro, ¿sí? Entonces el milagro no es tampoco esa magia que también muchos utilizan como para hacer desaparecer objetos, ¿sí? Que claro que todos tenemos ese poder, todos lo tenemos, ¿sí? Pero como hablábamos el otro día de los poderes psíquicos, o sea, todos los tenemos, ¿sí? El tema es desde dónde los vamos a utilizar, ¿sí? ¿Para qué? ¿Que le vamos a estar dando un propósito de amor, o los vamos a estar dando para sacarle a la gente, para obtener algo para mí, ¿sí? Para obtener el dinero para poder sobrevivir, ¿sí? O solamente lo extiendo, ¿sí? Por amor, ¿sí? Para llevarlos al reconocimiento de que son uno con Dios, o no, para mi propósito, para obtener, para poder vivir, ¿sí?, para poder tener mis cosas. Entonces, bueno, utilizamos como magia, esos poderes psíquicos, todas esas técnicas, ¿sí? Y eso nos lleva más que a la separación. O sí, podemos utilizarlas, pero con el reconocimiento de la unidad, de que todo esto está para mostrarme, ¿sí?, un propósito de amor, de que todo es Dios, de que somos uno en el amor. Entonces todo va a depender desde dónde lo hagamos. La oración es el vehículo de los milagros, es el medio de comunicación entre lo creado y el creador. Por medio de la oración se recibe amor, y por medio de los milagros se expresa amor. Hace un poquito yo les había comentado que, bueno, que estoy conectando con la oración. Hace un par de tiempito una compañera me compartió la oración de la coronilla, que no la conocía, no sabía cuál era, que es la conexión de esa oración con la Madre María. Y yo recuerdo de niña, a mí siempre me gustaba la Madre María, la Virgen María siempre. O sea, yo entraba a una iglesia para ver a la Virgen María. Hoy por hoy sé que, claro, que más de una estatua, sí representa esa energía femenina,
¿sí? Que Jesús representa la energía masculina y que es la integración de ambos, ¿sí? Porque hay uno, entonces padre y madre son uno, ¿bien? Que le representan también nuestros padres. Entonces, vean cómo todos nuestros, digamos, dilemas, heridas y traumas son referentes a nuestros padres y esa energía femenina o masculina están representadas en la Virgen María y en Jesús. Y y bueno, yo vengo haciendo como esa sanación de esa energía femenina, ¿sí? Y no me había dado cuenta, bueno, el rechazo que había. Y cómo en su momento, cuando yo era niña, yo conectaba con la oración, con la Madre María, ¿sí? Y le hablaba, como le habla a cualquier niño. Digo, Sabri le habla, tiene una estatuilla, ¿sí? Y ella le habla a la Virgen María. Y digo, ay, wow. Y se conecta con ese amor y ella sale, no tiene problema de nada, ¿no? Con eso de que eh, sale con certeza de que siempre es cuidada, de que siempre es protegida. Y como nosotros tenemos eso mismo, esa conexión, pero a medida que vamos creciendo, nos vamos perdiendo con los deseos mundanos y esa conexión se va perdiendo. Y es la que nos va desequilibrando, ¿sí? Entonces, integrar esas energías es por medio de la oración, ¿sí? Y en estos audios que escuché sobre esta oración, allí el canalizador dice que justamente pedimos muy poco, ¿sí? Pedimos muy poco a la Virgen María. Y no importa cómo pidamos, sí, porque por lo general siempre pedimos cosas mundanas, ¿no? Más dinero, o que se nos arregle este tema con la deuda, o que se nos arregle este tema con la pareja. No importa lo que pidas, ¿sí? Porque más allá que son cosas ilusorias y Dios no va a quizás a hacerte cumplir esos caprichos, ellos entienden claramente por la dimensión en que están, por la energía vibratoria que tienen, que es un pedido de ayuda, que es un pedido de amor. Entonces, ese pedido de amor ellos lo van a devolver en un milagro, ¿sí? Y ese milagro quizás sea más claridad, más certeza, ¿sí? Más salud, más confianza, ¿sí? Que eso justamente cuando la mente se va abriendo, ¿sí? A esa certeza, a esa claridad, ¿sí? A ese permitir, a esa aceptación, ¿sí? Es lo que va haciendo que tus pasos sean más firmes, ¿sí? En este caminar, ¿sí? Y para mí eso viene siendo bonito porque es lo que vengo experimentando, ¿sí? Porque bueno, he venido transitando varias situaciones donde me han movido y no solamente a nivel individual, sino también cosas que han sucedido alrededor, ¿sí? Que a veces digo, pucha, ¿sí? Está pasando esto, o sea, actos de más violencia que acá antes no ocurrían, más robos, más peleas entre las personas o adolescentes y las cosas que se dicen. Y claro que me mueven, ¿sí? Soy humana, me mueve, ¿sí? Pero por supuesto que eso también está teniendo un propósito. Y bueno, varias cositas de esas me llevaron a orar mucho estos días, ¿sí? Y allí veía cómo, bueno, esa oración te conecta con la aceptación, esa certeza, esa confianza, ¿sí? Como esa grandeza interna que es la que nos permite pararnos, los pies sobre la tierra, firmes, ¿sí? Y no caer ante esas tentaciones, ¿sí? No hacerlos menos, ¿sí? Pero tampoco, ¿sí? Como victimizarme de esas situaciones, porque tenemos que estar extendiendo la luz. Entonces, esa fortaleza, ¿sí? Es la que reconocemos a través de la oración y, por supuesto, no importa cómo oremos, ¿sí? Pero es ese milagro, o sea, esa oración, digamos, ese pedido de ayuda va a ser como devuelto, ¿sí? O nos van a regresar, porque eso que damos, que es oración, que es gratitud, ¿sí? No, lo vamos a recibir el milagro. Y eso es lo que nos va a ir permitiendo que tengamos esa firmeza, ¿sí? En este caminar, porque tenemos que transitar. Entonces es muy bonito cuando realmente nos entregamos a orar, nos entregamos a la práctica del curso de milagros, ¿sí? Como la verdad corregirá todos los errores de mi mente, ¿sí? Me aquietaré en aquel que es mi ser, ¿sí?
Observen la paz que hay en esas palabras, observen la energía vibratoria de paz que nos abraza, esa certeza, esa seguridad de que, estoy a salvo, estoy a salvo, ¿sí? Nada me puede dañar. Entonces vuelvo, ¿sí? Vuelvo al mundo, sí, parece que salgo al mundo y otra vez parece que me mueve, bueno, tengo que ir a volver al sentir, ¿sí? A conectar conectar, pues, es recordar esa certeza, esa grandeza que está en mí y que lo que es real, ¿sí? No puede ser amenazado. Lo irreal, sí, puede ser amenazado, que es el cuerpo, ¿no? Que es el personaje, el ego, sí, pero lo real no. Entonces por eso tenemos que ir a la práctica interna una y otra vez para que esa certeza, esa grandeza, sí, la experimentemos y nos plantemos a medida que vamos caminando en este transitar, en esta humanidad, sí, de dejar de rechazarla, de aceptarla y bueno, cada vez que nos mueve algo, de ir a sentir ese dolor y en ese sentir, ¿sí? Que el espíritu en nosotros, ¿sí? Lo transmute y eso nos va a devolver un regalo, un milagro en la mente, ¿sí? Como nos dicen estos primeros 11 principios. Los milagros son pensamientos. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de experiencia o el nivel superior o espiritual de experiencia. Uno de ellos da lugar a lo físico, el otro crea lo espiritual, ¿sí? Entonces, como les decía recién, por supuesto que vamos a tener esta parte donde el milagro se va a dar en lo espiritual, o sea, en la mente, y a veces se va a dar en lo corporal, en lo físico, en la forma. No necesariamente sucede así. Sí, lo que vamos a ir experimentando va a ser, sí, ya relaciones, ¿sí? De más paz, ¿sí? Relaciones más amorosas, porque como energéticamente nosotros se va dando una transformación, claro que que en nuestro entorno eso se va a manifestar, claro que sí, pero eso no quiere decir que vamos a dejar de experimentar situaciones confrontadoras o que dejemos de ver cosas confrontadoras, no. Y esto se lo aclaro porque el año pasado con una compañera, sí, costó mucho este tema porque ella en el fondo seguía buscando cambiar la forma y cada vez que algo le salía mal, pataleaba, ¿sí? Entonces, no, esto tiene que quedar claro y sé que en el momento de que vamos a pedirle a Jesús, a María o al Espíritu Santo, como tú quieras, en oración, ¿sí? En el fondo queremos que algo cambie. Y no pasa nada. Quizás ya no lo verbalizamos porque, bueno, ya sabemos que la forma no es lo principal, pero internamente hay algo que dice, ay, yo quiero sí que cambie, yo quiero que esto mejore. No pasa nada, no pasa nada que esté ese sentir, ¿sí? Que no haya como coherencia todavía, ¿sí? No pasa nada, ¿sí? Porque quien hace el milagro y quien transmuta eso igual es el Espíritu Santo, como nosotros no lo hacemos y Él sabe lo que más nos conviene. Así que, nada, o sea, ¿para qué nos vamos a estar preocupando por eso también? Solamente nos entregamos a la práctica y dejamos que se nos revele, ¿sí? Que se nos revele el milagro, lo que tengamos que experimentar. Los milagros son a la vez 13. Los milagros son a la vez comienzos y finales y así alteran el orden temporal. Son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen ir hacia atrás pero que en realidad van hacia adelante. Cancelan el pasado en el presente y de este modo liberan el futuro. 14. Los milagros dan fe de la verdad. Son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción degenera en magia, que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. 15. Todos los días deberían consagrarse a los milagros. El propósito del tiempo es capacitarte para que aprendas a usarlo de forma constructiva. El tiempo es, por lo tanto, un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. Los milagros son 16. Los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Aumenta la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza a que él recibe.
17. Los milagros trascienden el cuerpo. Son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan. 18. El milagro es un servicio. Es el máximo servicio que les puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. 19. Los milagros hacen que la mente sea una en Dios. Se basan en la cooperación, porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. 20. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que le confiere el milagro su poder curativo. 21. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. 22. Los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. ¿Sí? El miedo a Dios viene justamente, ¿sí?, por no ver, ¿sí? El creer en Dios, la fe en Dios, en muchos no se da porque no se ve, ¿sí? Por eso muchos han intentado fabricar una imagen de Dios, ¿sí?, definirlo, ¿sí?, porque busca algo certero, ¿sí? No, tengo que verlo, tengo que, ¿sí? Y bueno, ya han habido muchos estudios sobre esto y muchos científicos que, han tratado de definir a Dios y desde años, ¿sí? Cuántos miles de años hacia atrás, y sin embargo llegan siempre a lo mismo, ¿no? Al uno, a la conciencia, ya que no se puede definir, ¿sí? Porque Dios es algo que sientes, ¿sí? Dios no es algo que aceptas y llegas a Él, que está en ti, porque no tienes que llegar a ningún lado, a través de un pensamiento, a través de una interpretación, a través de un significado. No, no. Es algo que llegas a través del corazón, no corazón físico, sino el portal, el altar, ¿sí?, que está en ti. Y es algo que sientes, que experimentas. Es esa unión. En la psicoterapia lo vemos mucho cuando muchas veces hay que ir a esta parte de ese niño herido y donde vemos cuando el adulto abraza al niño y se dan cuenta que no hay otro, ¿sí? En esa unidad, esa certeza, ¿sí?, se experimenta esa calma, se experimenta Dios, la paz de Dios. Entonces ahí reconocemos que, ay, no hay otro. ¿Ya estoy en Dios? Sí, por eso es abrazarlo, por eso es amarlo, porque ya estás en Dios, ya estamos en Dios. Y bueno, a través de la psicoterapia, sí, se experimenta, y bueno, cada vez que ya la persona viene a la psicoterapia y ve que tiene una confrontación, ¿sí? Después sale, ¿no? Y en el tiempo después se da cuenta de que, bueno, tiene un problema de conflicto o de dinero, es porque se ha desconectado. Entonces volver al centro y recordar que ya estamos en Dios, que ya somos el amor, claro, nos abre a posibilidades diferentes que no estábamos viendo, ¿sí? Por estar creyendo de que estamos separados en el mundo. Y eso es un milagro, ¿sí? El milagro de pararte, detenerte, aquietarte, ¿sí? Y recordar la verdad, ¿sí? Es un milagro. Y en la psicoterapia parece que hay un instrumento que es la psicoterapia o la lección del día, ¿sí? Claro. Al recordar la verdad, ¿sí?, allí se da el cambio de milagro, se da el cambio de percepción, perdón, se da el milagro que es no solamente a ti, sino a tu hermano, a ese que viniste a la consulta o con ese que hiciste la práctica, quizás tu pareja o el dinero, ¿sí? A ellos también le va a llegar una transformación. No la tienes por qué ver y ni siquiera te vas a enterar, pero
Como el milagro es en la mente, por supuesto, se va a dar en ti, se va a dar en él y en todos los involucrados. 23. Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. 24. Los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro capaz de crear a semejanza de tu Creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. Si realmente quisiéramos, claro que también podemos curar a los enfermos, ¿no? Así como lo hacía Jesús, nosotros también. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón, que una vez completada es la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. Y acá quiero hacer, porque recordé un episodio de The Chosen, donde, yo no recuerdo los nombres, ¿no? De los apóstoles, nunca me acuerdo de ellos. Pero que bueno, que cogía, ¿sí? Que tenía siempre como un bastón para caminar, él siempre tenía como la esperanza de que Jesús lo sanara. Y en ese episodio, en uno de los episodios, esta persona le dice a Jesús, bueno, ¿y por qué sanas a todo el mundo y a mí no me sanas? ¿Sí? No sanas. Y bueno, y él le dice como que, ¿y tú crees que tú no lo podrías hacer? Como que él mismo puede sanarse. ¿Sí? Entonces, ahí se ve claro cómo muchas veces nosotros colocamos esa sanación o esa responsabilidad en otro, haciéndolo especial, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, bueno, no, Jesús es el especial, entonces es el que me tiene que salvar a mí, y no nos damos cuenta que eso es separación, ¿sí? Que Jesús no era diferente a él y tampoco es diferente a nosotros no somos diferentes a Jesús, tenemos los mismos poderes, ¿sí? El tema es que, claro, nos creemos menos, ¿sí? No nos creemos que esa grandeza también está en nosotros porque nos creemos esa mosquita insignificante, como nos dice en la vida del corazón, ese mosquito, ¿sí? Pequeño, ¿sí? Y a su vez también le dice otra cosa importante, ¿sí? No solamente de esta, del reconocimiento de que tanto ese poder, ese milagro lo tiene también él para podérselo hacer él mismo, y sino también esta parte de que para que otros también pudieran ver, ¿sí? Y creer que el milagro, ¿sí? Es para todos, y la fe que él tenía, que él o tiene por Jesús, su cojera no era un impedimento, ¿sí? Su apariencia física no era un impedimento, ¿sí? Para confiar en Dios, para confiar también en Jesús, ¿sí? Y muchas veces nosotros creemos que algo corporal, ¿sí? Nos define, ¿bien? Y él quería también mostrar esa parte también de lección de esto que estoy transitando no me define, ¿sí? Y que él reconociera de que seguía siendo el Hijo de Dios a pesar de su dificultad física. Pero ¿cuántos de nosotros estamos queriendo acomodar la forma, así sea una enfermedad o una relación con pareja o un tema de dinero, para sentirnos especiales, ¿sí? Para ¿sí? Ser los mejores, ¿sí? Y no sentirnos menos, ¿no? Entonces también ahí Jesús le explicaba esto, ¿no? De quiero también que veas esta parte de que lo que eres, ¿sí? Esta aptitud física no te define. No eres un cuerpo, no eres un cuerpo. Con cojera, sin cojera, eres el Hijo de Dios, ¿sí? Y no, muchos creemos de que tenemos que mejorarnos para aceptarnos. Y no, la aceptación parte de que, cojo o no, eres el Hijo de Dios. No hay nada, no hay error en ti, ¿sí? Y entonces Jesús sabía que si a él lo curaba, ¿sí? Eso iba a llevar que muchas personas se confundieran, ¿sí? Entonces él también quería mostrar ese mensaje, ¿sí? Y él
Y este chico, este señor, comprendió el mensaje y dice, sí, tiene sentido, ¿sí? Porque claro, era también parte de su misión, ¿sí? No hacer nada en la forma como para mejorarse y sí poner su fe, su certeza en Dios y que su mensaje era extender, no importa lo que pase, no soy un cuerpo. A otros sí necesitó curarlos para que experimentaran ese milagro y ese milagro después lo pudieran extender porque bueno, estaban como muy perdidos en el cuerpo. Entonces algunos lo tendrán y otros no. Otros van a ser como este apóstol, ay, la verdad no recuerdo los nombres, pero de que solamente vienen a enseñar de que no son un cuerpo, sí, y que eso no define lo que eres. Pero muchos nos definimos a través de el dinero que tenemos, de la casa que tenemos, del auto, de la familia. Y justamente, sí, Jesús quería transmitir de que no eres eso, no eres un cuerpo. Y bueno, me pareció muy bonito ese episodio porque ahí se ve muy claro, ¿no? Y se ve esta parte de los milagros. 26. Los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. Un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Los milagros son un modo de liberarse del miedo. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Los milagros son, por lo tanto, un medio y la revelación un fin. 29. Los milagros alaban a Dios a través de ti. Lo alaban al honrar a sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. 30. Dado que los milagros reconocen el espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestra en su debido lugar. Esto sitúa al espíritu en el centro desde donde se puede comunicar directamente. 31. Los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia. Debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad, que ellos pueden ocultar mas nunca perder. 32. Yo inspiro todos los milagros que en realidad son intercesiones, interceden en favor de tu santidad y santifican tus percepciones. Al ubicarte más allá de las leyes físicas, te elevan a la esfera del orden celestial. En ese orden, tú eres perfecto. 33. Los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y perciben la luz en ti. De esta forma, al liberarte de tus pesadillas, expían tus errores. Al liberar a tu mente de la prisión de tus ilusiones, restauran la cordura. 34. Los milagros se devuelven a la mente su llenura. Al espiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección. La fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones. 35. Los milagros son expresiones de amor, pero puede que no siempre tengan efectos observables. 36. Los milagros son ejemplos de un pensamiento recto que armoniza sus percepciones con la verdad tal como Dios las creó. 37. Un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Actúa como un catalizador, disolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. Esto se coloca bajo el principio de la expiación, donde la percepción sana. Hasta que esto no ocurra, no podrás conocer el orden divino. 38. El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de Dios, así como tus ilusiones. Separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente en vez de selectivamente. 39. El milagro elimina el error porque el Espíritu Santo lo identifica como falso o irreal. Esto es lo mismo que decir que al percibirse la luz, la oscuridad desaparece automáticamente. 40. El milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también. Es una manera de percibir la marca universal de Dios. 41. El contenido perceptual de los milagros es la plenitud, de ahí que puedan corregir o redimir la errada percepción de carencia. 42.
Uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia. ¿Sí? El otro día en uno de los videos les decía que la sensación que más tenemos es esa eh, sensación de soledad, ¿sí? Mm, Una cosa es justamente esa sensación de soledad y otra cosa es esta de que estamos aislados. Entonces, esa sensación de soledad, claro que está bien, o sea, está como bien porque somos uno, ¿sí? No hay otro. Entonces, sentirse como solo no es malo, ¿sí? El tema es creerse que estás solo, separado, que eso te lleva como, o sea, que ese estar solo, ¿sí? Te lleve a sentirte separado, aislado y en carencia. Ahí está el tema, ¿sí? Porque puedes experimentar que estás solo, porque somos uno, ¿sí? Como que ay, parece que no soy parte de nada, pero a su vez eres todo, ¿sí? Y ahí está, ¿no? Porque sí, eres uno, o sea, hay uno, no hay más. Entonces esa sensación de como estoy solo es normal. El tema es cuando dejamos que el ego entre en ese juego. Entonces ahí entra toda esa idea de aislamiento, parece que nadie me quiere, parece que nadie me aprueba, parece que nadie me reconoce, todavía de carencia, ¿sí? Y no, tú no estás solo, ¿sí? Entonces, em, es importante, ¿sí? Reconocer eso, ¿sí? Y ir allí, a la quietud y sentirte, ¿sí? Ok, soy uno, ¿sí? Pero a su vez también eres parte del todo, ¿sí? Hay una canción de Melendi que dice, qué difícil es eh, creer que soy nada y a su vez soy todo. Bueno, esto es lo mismo, es como que estoy solo, pero a su vez parece que soy todo a la vez. Entonces, y sí, sí, es difícil, es como loco, ¿sí? Pero más loco es creerse de que estás separado, aislado y en carencia, porque eso ya son eh, las interpretaciones, ¿sí? Del sistema del pensamiento del ego. Y ahí es donde tienes que estar observando, ¿sí? Ahí es donde tienes que estar observando y justamente entregar eso al perdón para que se restablezca el milagro en la mente de que, sí, soy uno con Dios, sí, y parece que todo esto que he hecho para no sentirme solo, al final me siento más solo, sí, pero no es malo, no está mal, sí, el tema es que tú le des la realidad, el tema es que tú creas que es real, sí, cuando eres uno y a su vez eres todo. Y bueno, eso se va a ir restableciendo como parte de los milagros a medida que tú te vas entregando al perdón. Los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listo para ellos, ¿sí? Y nos vamos a ir abriendo a eso, a los milagros, a medida que nosotros vamos abriéndonos, ¿sí? Vamos permitiendo, vamos estando más en práctica. Los milagros son 44. Los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. 45. Un milagro nunca se pierde. Puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. Y es lo que siempre les digo, ¿no? Eh, la, cuando tú estás en el perdón, haciendo la práctica también del curso de milagros o justamente llevando una situación de ti a la expiación, al perdón, no solamente está teniendo milagros en ti, ¿sí? Porque como los milagros son en la mente, ¿sí? No son en la forma individual, no, son en la mente, están teniendo beneficios, impactos y en ti, en todas las personas involucradas y en más dimensiones que no tenemos ni idea.
46. El Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. Los milagros no entrañan ese tipo de comunicación debido a que son medios de comunicación temporales. Cuando retornes a la forma original de comunicación con Dios por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. 47. El milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad de tiempo, establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo. En ese sentido, es intemporal. 48. El milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Solo la revelación lo trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo. 49. El milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error. En eso radica su verdadera imparcialidad. 50. El milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. ¿Sí? Entonces, el milagro, ¿sí?, es el que te va reconociendo que eres uno con Dios, que eres el Hijo de Dios y deshace lo falso. ¿Sí? El personaje, ¿sí? Cada vez que nosotros nos entregamos al perdón, a la expiación, ¿sí?, tú te identificas con lo real, con el ser, y se cae la interpretación, se cae eso que creías que era un problema, se cae el pasado y el futuro, ¿sí? Se cae el tiempo, ¿sí? Entonces eso va haciendo que cada vez tu mente se vaya abriendo más, ¿sí?, a la línea vertical, a la eternidad, ¿sí?, al soy uno, ¿sí? El perdón es lo que va a ir permitiendo que esa mente, ¿sí?, se vaya como aceptando más, abriéndose más, permitiéndose más, que es el uno, ¿sí?, que es lo único, que es el ser, que es uno con Dios, que es amor, ¿sí? El perdón es el que va a hacer el cambio de milagro en la mente. Y bueno, terminamos este primer punto, del capítulo 1 de los milagros. Y bueno, nos vemos prontito con el siguiente tema. Que estén muy bien, que tengan una buena jornada.